Bueno, señores, todavía estamos procesando los resultados de las primarias del PRM, que yo insisto fueron exitosas y que mandaron un mensaje de unidad partidaria muy fuerte que va a tener un impacto en la consolidación de la candidatura del presidente Abinader, que repito, va a ganar en la primera vuelta, le va a ganar a la Alianza de Rescate RD, va a consolidar su liderazgo y eh, no será necesaria la segunda vuelta, que es la lectura incorrecta que está haciendo la alianza, que ellos creen que se pueden aliar a nivel municipal primero para aliarse a nivel presidencial y congresional después, pensando que va a haber una segunda vuelta. Yo no sé qué número manejan, pero el escenario que yo estoy viendo, dos líderes como Leonel y Danilo, que son dos veteranos en política, actuando por emoción y no por razón. Que no es la primera vez que actúan por emoción y no por razón. Para que ustedes tengan una idea de por qué yo digo esto, de que Leonel y Danilo actúan por emoción y no por razón. Esta mañana entrevistábamos a Roberto Rosario, que era el presidente de la Junta, que ahora es un dirigente de la Fuerza del Pueblo de Leonel. Nosotros estábamos sorprendidos, o sea, por la cantidad de votos que sacó, de la cantidad de gente que fueron a votar a las elecciones del domingo del PRM. Los partidos oficiales siempre llevan mucha gente a votar y los partidos unificados también. Y los partidos los partidos en el poder, cuando hay un buen ambiente, una buena vibra, pues la gente va a apoyar su proceso. Dice Rosario Márquez, no, esa votación a mí no me sorprende, porque Leonel y Gonzalo Castillo en una primaria llevaron 2 millones de personas a votar. Oigan lo que yo estoy diciendo. O sea, si Leonel y Gonzalo hubiesen encontrado la forma de ponerse de acuerdo, sumaban más del 50% de todas las votaciones del 2020. Entonces, como no era Leonel y Gonzalo que se estaban enfrentando, era Leonel y Danilo. Entonces, esas mismas limitaciones mentales que le impidieron a Leonel y Danilo ponerse de acuerdo en el 2020, que en una primaria llevaron 2 millones de personas a votar, esas mismas limitaciones están ahora. Y por eso hay un paquete de gente diciendo que Danilo no quiere la alianza con Leonel, que la está boicoteando. Es más, a mí me ha llamado gente del comité político para decirme que Danilo está boicoteando la alianza. Yo no puedo tirar eso para adelante porque me lo han dicho, porque saben que yo soy una persona de Estado y que no lo voy a decir su nombre. Pero me lo han dicho, me lo han dicho. Y esta mañana decía Julio Martínez Pozo en el programa, fuera del aire, algo que se escapó, por eso lo voy a decir, porque se escuchó. Él decía, Francisco Javier está también boicoteando la alianza. Entonces, cuando yo digo que Luis Abinader va a ganar, pues yo lo estoy diciendo por eso. Yo lo estoy diciendo por eso. Porque todas las variables, si le hiciéramos un FODA al proceso, un FODA al proceso, a la campaña de Luis Abinader, el análisis FODA tiene 4 ejes. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas dependen del candidato, en este caso Luis, y del PRM, su organización. Pero el partido también es una oportunidad para Luis o una debilidad. Entonces, las dos variables que dependen del candidato son la fortaleza y las debilidades. Las dos variables que determinan el éxito y que no determinan y que no dependen del candidato son las amenazas, y las oportunidades. Las oportunidades y las amenazas están en el entorno. Las fortalezas y las debilidades están en el sujeto. En este caso sería Luis Abinader. Si le hiciéramos un análisis FODA a Luis Abinader,
Entonces, ¿qué sale? Es un buen candidato, con experiencia presidencial, no está desgastado, no comete errores, no tiene escándalo de corrupción. Luis Abinader. O sea, con esas 5 variables, yo determino que Luis es un candidato bueno. Maneja todos los temas y está haciendo un buen gobierno. Todo lo que depende de él lo tiene con todas las variables, las tiene controladas. Todas. Entonces, esas son fortalezas. Debilidades que pudieran existir en el PRM, la disidencia de Guido y de Albuquerque. Ya se sumaron los dos. Tiene un partido unido en torno a él. Entonces, tiene un gobierno bueno, está valorado por encima del 50% el gobierno, según las encuestas. Entonces, tiene un Congreso a su favor y tiene la mayoría de los ayuntamientos. Todas las oportunidades, lo que pudieran ser debilidades, son muy pocas. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el proyecto de Abinader? Yo no las veo. ¿Cuáles son? Una vicepresidenta que está en el top 3 de los funcionarios más valorados del país. No tiene crisis económica interna, no tiene crisis partidaria, no tiene crisis familiar, al contrario, su mujer es un plus. ¿Cuáles son las debilidades? Yo no las veo. Y cuando tú buscas lo que no depende de él, que son las oportunidades y las amenazas, oportunidades, la división de Leonel y Danilo, oportunidades que Abel no creció, no se convirtió en un fenómeno como yo creía que iba a pasar. Oportunidades que Leonel y Danilo, que Danilo está boicoteando, o no Danilo, no voy a decir eso, que alguien está boicoteando la alianza. Oportunidades que la alianza no fue íntegra, que no llega ni a parcial, que la oposición sigue dividida. Eso es una oportunidad. Todo eso son oportunidades que tiene. ¿A quién se le suman? A Luis, porque estamos haciéndole un foda a la candidatura de Luis. Amenaza. Hay amenazas que son imponderables. ¿Qué es una amenaza imponderable? Que está en el entorno, puede estar y no depende del candidato. Un terremoto, que se caiga un avión, un ciclón categoría 5, un virus. Esas son amenazas imponderables, porque faltan 7 meses para las elecciones. Otra amenaza, que la crisis de Haití se desborde. Esa es una amenaza que se puede ponderar porque está ahí. Yo pienso que se puede desbordar, porque no creo que los grupos beligerantes de Haití son 4 locos viejos que están esperando que vaya la ONU a matarlos. No, no. Eso se puede extender porque esos tipos tienen control del territorio haitiano. Esa es una amenaza que el gobierno tiene que considerar. El impacto de la frontera cerrada, eso es una amenaza electoral. Entonces, la candidatura de Luis está bien, con todos los vientos soplando a su favor. Por eso yo digo que se va a reelegir. Ahora, Miguel Vargas Maldonado, una persona que en términos personales yo estimo porque me respeta y me trata bien, y me respeta y me estima. Y yo lo estimo a él y a su esposa. Yo le decía a Miguel Vargas, se lo dije muchas veces, inclusive hablé con él personal de esto. Tú tienes que buscar una alianza con Luis. Y si tú tienes un 2, o si tú tienes un 3, o si tú tienes un 5, y tú se lo sumas a un 48 o un 49, tú decides la primera vuelta, como hiciste con Danilo. Quien decide el triunfo de Danilo en primera vuelta en el 2012 se llama Miguel Vargas Maldonado. Pero tú decidiste sumarle tu 2, tu 3 o tu 5 a Leonel y Abel, o a Leonel y a Danilo, que es lo mismo. Entonces tú le sumas un 3 a un 30 y da 33. A un 40 y da 43. Pero si lo suma a un 48, da 51. Si se lo suma a un 49, da 52. Y ahí tú eres factor de decisión. Eso es lo que dice mi lógica. Pero aquí hay otra cosa
que es mi percepción, yo estoy tratando de buscarle una razón a la votación de Guido y de Alburquerque y de la otra señora que no conozco. No sé ni de dónde, no sé, no conozco su trayectoria, nunca la he visto en mi vida. Yo estoy tratando, pero déjame buscar su nombre para mencionarla porque tengo que respetar eso, ¿no? Se llama Delia Josefina Ortiz. Delia Josefina Ortiz, que sacó 10.400 votos, 1.4%. Guido sacó 40.000 votos, 5.5%. Y Alburquerque sacó 15.700 votos, 2.2%. El presidente Abinader sacó 672.000 votos, 90.9, 90.92, 90.1. Yo dije que iba a ser 90-10, lo dije. Porque el partido está unido. Ahora, yo me estoy tomando estos días para decir, ok, ¿y por qué 41.000 PRMistas, en vez de apoyar a Luis, votan por Guido? Atención, Miguel Vargas Maldonado, con lo que voy a decir ahora. Yo me pregunto por qué 15.000 PRMistas, en vez de apoyar a Abinader, votan por Ramón Alburquerque. ¿Por qué? Yo me pregunto. Y la única conclusión a la que llego, si ustedes llegan a otra conclusión, si encuentran otras razones, yo nada más encontré dos. Hay una muy floja. Ustedes me lo escriben en los comentarios, que yo con mucho gusto hago conocer su opinión por aquí. La primera razón que yo encuentro, ¿por qué un PRMista, en vez de votar por Luis, con un 90% de aceptación y religiéndose dentro del marco de la Constitución sin conflicto, ¿por qué tú vas y te expresas por Alburquerque o por Guido y no por Luis? Bueno, puede ser que te convenció con el discurso crítico, en el caso de Alburquerque, uno de los políticos con mejor formación de América Latina, un tipo que es un lujo que haya nacido en República Dominicana. Tiene un discurso crítico, tiene un discurso fundamentado, te convence y tú dices, ok, yo soy del PRM, pero yo me voy con el discurso de Guido o el de Alburquerque para fortalecer una disidencia interna que sirva de equilibrio. Eso puede ser. Otra cosa puede ser, a mí no me han dado lo que yo quería en el gobierno y yo voy a luchar porque me lo den a través de otra expresión en el PRM. No me han dado un empleo, no me han dado un proyecto, no, cualquier vaina. Pero yo veo otra razón. Escuchen esto que voy a decir. Para mí, uno de los motivos para que Guido y Alburquerque acumularan un 8% de los votos es porque ellos son una expresión de lo que queda del PRD en el PRM. Eso es lo que yo opino. Yo estoy diciendo aquí que la votación alcanzada por Guido y alcanzada por Alburquerque es una expresión del PRD dentro del PRM. ¿Y por qué yo digo eso? Alburquerque fue presidente del PRD y Guido fue el último PRDista en salir del PRD, que se quedó peleando con Miguel Vargas, que echaron como 40 audiencias en el Tribunal Electoral y que hasta tiros entraron, yo creo. Aquí en la B de la Silla, no sé si fue la B de la Silla, pero yo sé que hubo momentos muy tensos, de violencia inclusive, entre Guido, la gente de Guido y la gente de Miguel Vargas. Guido fue el último PRDista en salir del PRD para irse al PRM.
o uno de los últimos. Y Ramón Albuquerque fue presidente del PRD. Ellos representan ese PRD que se fue en más de un 80% al PRM y que muchísimos se fueron influidos por el nuevo liderazgo de Luis, pero no todos. ¿Y por qué yo digo esto? Yo estoy diciendo que la unificación de Miguel Vargas Maldonado con el PRM, la unificación del PRM con el PRD hubiese tenido un efecto emocional, porque ese voto del 10% es un voto emocional. Entonces, ese 3 o ese 5 de Miguel Vargas Maldonado hubiese tenido un impacto en la reunificación de la familia peñagomista. ¡Boom! ¿Entienden lo que estoy diciendo ahora? Y yo no sé por qué Miguel Vargas Maldonado, porque por cuestión ideológica no es. Y por cuestiones personales no debería ser, porque los políticos tienen que ser profesionales en esto. Por eso yo en política no tengo enemistades personales, porque los políticos somos una clase que pensamos distinto y que chocamos, pero debemos tratarnos como los empresarios, como los médicos, como los herreros, como los mecánicos. No, es una clase. Las heridas personales en política no se sanan. Entonces usted tiene que tener enemigos políticos, no personales. Y por eso yo insistí tanto en que Miguel sumara los votos poco o mucho del PRD a Luis y no a Leonel y a Danilo. Leonel y a Danilo le ganaron a Luis en el 2008 y le decían bacalao. Pero él decidió eso, allá sus razones. Pero los votos de Guido y de Albuquerque me dicen a mí que había un espacio para el PRD en el PRM, que hubiese tenido un impacto brutal en términos electorales, de más del 10% de los votos. Y por último, ¿por qué perdieron Manuel Jiménez y Andújar en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Este? Dice Rosario Espinal, la socióloga Rosario Espinal, saludos para ella. La voy a entrevistar un día de esto. Yo hace más de 2 años que no entrevisto a nadie, pero la voy a entrevistar aquí en el programa. Dice ella que es extraño que en 158 alcaldías solamente 2 hayan sido sometidas a elecciones internas y que las otras han sido reservadas. Y dice ella que llama la atención eso y entonces construye la hipótesis de que ¿por qué esas 2? Bueno, puede ser porque realmente había interés, dice Rosario Espinal, en el PRM de que ellos no fueran los candidatos nuevamente y que era una salida exponerlos a un electorado de sus partidos. Bueno, dice ella que existe una corriente de opinión sobre el trabajo de sus alcaldes en sus demarcaciones y que eso pudo haber contribuido a que hayan perdido primarias internas. Yo creo que no. Yo en realidad no sé por qué, si a Carolina no la expusieron, está blindada Carolina Mejía, ¿por qué exponer a Manuel Jiménez o por qué exponer a José Andújar? Bueno, lo que pasa es que José Andújar y Manuel Jiménez no son del PRD. En el caso de Manuel Jiménez sí tengo información de que pertenece al grupo de Abinader, pero Abinader no lo protegió. Yo pienso que Abinader debió proteger a Manuel Jiménez, para mí. Porque el problema de Manuel Jiménez yo no creo que sea con la comunidad. El problema de Manuel Jiménez es con el PRM, por un asunto de método, de filosofía de la política, de visión, que son incompatibles. Lo que piensa Manuel se acerca más al bochismo y lo que piensa la militancia del PRM se acerca más a lo que ha sido la política del 2000 de este siglo. Y hay ahí contradicciones que el PRM debió haber gestionado de manera interna con gerencia política y no dejar que se expresara en las urnas. ¿Por qué? Porque tanto Manuel Jiménez como José Andújar fueron enfrentados a una militancia que no es la de ellos. Porque José Andújar no es del PRM,
Pero José Andújar era del PLD. Entonces, lo que ocurre es que tú estás sometiendo a Manuel Jiménez a una militancia que no es la de él, y a José Andújar también. Francisco Peña era el PRD, histórico. Coño, va de robo contra un outsider. Y gente que él le distribuyó cosas que él mismo decía que le distribuyó dinero y le distribuyó sobrecitos. ¿Durante cuánto tiempo? 12, 15, 16 años. Explotó Andújar. Pero eso no significa que Andújar sea un mal gerente, aunque yo no sé bien porque yo no vivo ahí. Yo sí sé que los gobiernos de lo del PLD y del PRM tienen 20 años y no han podido resolver el tapón de Isabel Aguilar con 27. Eso sí yo lo sé. Eso sí yo lo sé. Pero no fue justo someter a Manuel Jiménez y a Andújar al rigor de una militancia que no es la de ellos. Entonces había más razones para reservar la candidatura si los números de ellos daban. Si los números no daban, no te vamos a llevar otra vez porque tú no has logrado convencer a tu gente. Pero yo entiendo que más que número, ahí hay un proceso interno, un problema interno estructural, que va a salir, porque aquí todo se sabe. Va a salir. Manuel Jiménez dice que va a hablar. Mañana vamos a ver lo que dice. Pero yo creo que fue injusto someterlo al escrutinio de una militancia que no es la de ellos. Porque, repito, ni Manuel Jiménez ni de José Andújar pertenecen a las filas del PRM. Y le pusieron a Diego Astacio y a Francisco Peña. Son dos cuadros. Primero del PRD y luego del PRM. Y ahí yo creo que tuvo el tema del resultado. Independientemente de que, repito, hay contradicciones en el caso de Manuel Jiménez, que piensa más cercano a Bosch que a la forma como se hace política en estos años en nuestro país, República Dominicana.